Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Qué gusto poder estar juntos una vez más, después de que teníamos unos días de no vernos los martes. Tuvimos problemas técnicos en la ocasión anterior. Yo pensaba que era mi computadora. Después me di cuenta de que la red se había caído y causa de ello es que no pudimos coincidir por este medio. Yo espero que hayan aprovechado su martes para hacer algo interesante con el Señor o haber pasado un tiempo de familia, ¿sí? Esta noche yo quiero compartir algo de la palabra con ustedes y quiero comenzar de una manera, pues no sé si sea muy bíblica, pero como siempre hacemos alguna pregunta como punto de partida para interactuar. Y bueno, si ustedes me ayudan con su participación, pues esto se vuelve más interesante. Los monólogos a veces no nos ayudan mucho, pero se vale también en el respeto a la intimidad, bueno, pues que cada uno pueda participar o no según lo desee. ¿Alguna vez alguno de ustedes escuchó hablar de el Yeti, el abominable hombre de las nieves? ¿Sí? ¿Alguien escuchó? Porque mi pregunta es, bueno, no si el Yeti existe, el Bigfoot, el pie grande, como le dicen los gringos, ¿no? Sino, cuando ustedes escuchaban la palabra abominable, ¿qué les decía esa palabra? ¿Sí? Porque como le hemos dicho muchas ocasiones, en el lenguaje las palabras pierden sentido y al perder sentido, pues las cosas que nosotros decimos con ellas dejan de dar la justa dimensión a el mensaje que se está queriendo dar. Entonces, alguien me podría ayudar diciéndome qué entendía, no qué dice el diccionario, ¿sí? ¿Qué entendía por abominable? ¿Qué idea le daba el abominable hombre de las nieves? En aquellos años era algo monstruoso, éramos muy inocentes, entonces cuando decían el abominable hombre de las nieves era un ser entre humano y bestia y todo esto, ¿sí? Uh-huh. Tal vez el de la Bella y la Bestia lo representa más, a ese ser abominable era algo así, que Uh-huh. así no lo imaginábamos cuando niños, ¿no? Porque no había muchas referencias, era algo monstruoso básicamente, tal vez parecido al ogro de Pulgarcito, algo así, pero en más feo, peludo y todo grandote, ¿no? Uh-huh. Ok, ¿quién más? ¿Alguien más que tenga una idea del abominable? A ver, ayúdenme. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Yo me imagino que no podía haber algo más feo, más monstruoso y más malo que eso, con abominable. Ajá. Eso es lo que me venía a la mente. Ok, muchísimas gracias. Una persona más que quisiera decirnos acerca de este asunto del Yo, abominable. Adelante, Yo. Manuel. A mí me suena, como lo dijo el doctor, monstruoso, pero además algo nauseabundo, porque en muchas partes de la Biblia dice que ciertas conductas del hombre resultan abominables hacia Dios. Ajá. Algo que es repulsivo y nauseabundo, como lo dije. Uh-huh. ¿Quién más? Yo, pastor. Adelante. Adelante, Lupita. Abominable es algo que no se, que no se acepta ante los ojos de Dios. Es algo que es ¿cómo le diré? Que es algo que Dios aborrece, pues, porque él dice que él aborrece y abomina las cosas, las obras malas. Entonces es algo que
que él lo acepta, sí, es una abominación, es algo horrible ante los ojos de Dios y es una de las cosas que ese es el pecado abominable. Eso es lo que yo entiendo. Ajá. Eso es Algo que se desaprueba algo que se totalmente, desaprueba. Ujú. que se reprueba, que no es aceptable de ninguna manera. Ok. Ustedes eran unos lingüistas muy letrados, ¿sí? Yo, para ser honesto, cuando escuché el nombre la primera vez, dije, ¿quién sabe qué será eso? ¿Sí? Ahora, cuando decían abominable, yo me imaginaba algo muy feo, ¿sí? Pues como decir, el abominable hombre de las nieves. Y yo pregunté, ¿y qué es eso del hombre de las nieves? No, pues es que es una criatura que se supone que vive en medio de los lugares que están nevados, como, no sé, la cumbre de algunas montañas, como el Everest, allá en la zona del Asia. Y pues yo decía, bueno, pues entonces debe ser, pues no sé, una cosa peluda, pues, ¿y por qué le dicen así? Bueno, en inglés le decían Bigfoot, ¿sí? Pie grande, y pues yo me imaginaba que porque estaba muy grandote. Pero el asunto es este, ¿sí? Y yo sé que cuando hago este tipo de preguntas que suenan retóricas, de repente como que hay un punto en donde no entendemos hacia dónde quiere ir este tipo de pastor, ¿sí? Ok, esto que les estoy presentando, este pedacito de pantalla, es de una película que se llama Un amigo abominable, ¿sí? Y es una película que la compañía DreamWorks hizo, creo que en el 2019 seguramente, o cuando menos por allí, y que actualmente se encuentra en Netflix para que los niños puedan verla, y donde ese mono grande blanco que ven ustedes allí es un yeti, y este yeti pues vive como los yetis, pues se supone que en la zona de Asia, allá en el Everest, y se lo encuentran, y bueno, pues él tiene una serie de poderes que le hacen que pueda volver a hacer florecer alguna flor que está deshecha, que puede hacer crecer desde las cosas que están muriendo, puede sanar a una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé, me van a estar diciendo que todo esto, pues es una caricatura, sí, pero la parte interesante de esto, sí, es que la película se llama Un amigo abominable. Y entonces, como he estado insistiendo a lo largo de todos estos meses, años que estamos juntos, el lenguaje nos dice cosas que se quedan en nuestra forma inconsciente de pensar. Y si ustedes, cuando yo les pregunté, ¿qué pensabas cuando niño? Y ahora mi pregunta sería, cuando los niños ven esta película que inocentemente se llama Un amigo abominable, ahora, ¿qué piensan los niños de lo que significa ser abominable? Pues seguramente significará para algunos de ellos, pues que significa ser alguien incomprendido, rechazado, una víctima del abuso de otros, del señalamiento de otros, de la envidia de otros. Y entonces, quiero comenzar en esta noche indicando cómo un término que si lo veían bíblicamente, como algunos de ustedes me lo empezaron a decir, y con toda corrección lo hicieron desde el contexto bíblico, pero un niño que no ha leído la Biblia, el término abominable no lo conoció en ese contexto, lo conoció en el contexto de una película. Y ahora lo que piensa ya no es en que si es algo malo, lo que piensa es que esa criatura aparentemente rara, distinta, en realidad es algo tierno, agradable, digno de misericordia, que despierta la simpatía
el afecto, el agrado de quienes están a su alrededor. ¿Me estoy explicando en este primer problema para comenzar la clase? Sí, ¿Sí? Entonces, las nuevas generaciones no parten del contexto que decía Fernando allá en nuestros años de ignorancia, o que decía yo, a pesar de que cuando empecé a leerlo, bueno, yo empecé a leer muy chico, a los 6 años de edad, y ya empecé en la biblioteca de la familia a adentrarme a el lenguaje de los adultos, pero aunque conocen las palabras no tienen el sentido, el significado, pero finalmente el diccionario sí me decía que era algo malo, algo reprobable. Pero nuestros jóvenes de hoy, nuestros niños de hoy, no acuden al diccionario, ellos acuden a lo que la sociedad en su momento les va presentando. Y estoy bien seguro que hay más niños que tienen acercamiento a Netflix, y no estoy desdeñando a Netflix, que a un diccionario o que a la lectura de la Reina Valera 1960, ¿sí? Porque inclusive muchos ya ni siquiera se acercan a una Biblia con un lenguaje que suena arcaico para muchos. Y entonces en esta noche yo quisiera comenzar primeramente en Deuteronomio capítulo 18, verso 9. Deuteronomio capítulo 18 en el verso 9, y me voy a permitir entonces medio acomodar aquí este trozo de pantalla. Y va a decir entonces: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ok, entonces lo abominable no solamente es una cosa, sino lo abominable es una manera de proceder. No solamente entonces es algo como un objeto, sino una manera de proceder que puede ser entonces una actitud, una acción, ¿sí? Y entonces nos empieza a decir algunas de esas abominaciones. Ojo con esto, porque la Biblia se explica a sí misma. Dice en el verso 10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Y dice uno, ¿por el fuego tendrá frío? No, que lo sacrifique y que lo queme como si fuera entonces un animalito, una ofrenda, como los hebreos hacían con el borreguito, como sacrificio de paz. Pues ellos estaban haciendo pasar a sus hijos o sus hijas por el fuego como ofrenda, quemándolos. Ni quien practique adivinación, ni agorero, o sea, quien lea la suerte, ¿sí? O quien haga sortilegio, ¿verdad? Ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones tu Dios echa estas naciones delante de ti. Okay. ¿Qué podríamos entonces entender de este primer pasaje en Deuteronomio 18, del verso 9 al 12? Pues la primera cosa que pensaríamos es que hay cosas que a Dios no le agradan, hay maneras de proceder que a Dios no le agradan. Y si ustedes notaron entonces, cada una de estas cosas, están asociadas estas cosas con las prácticas espirituales, diríamos ahora, prácticas del ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? ¿Alguien me ayuda con un concepto de ocultismo? ¿Qué es el ocultismo? ¿Ustedes son libres del ocultismo? A ver, adelante, hermana Carmen. ¿Será algo así como la brujería? Ok, la brujería es parte del ocultismo, efectivamente. ¿Pero qué es la brujería? Pues que se recurre a llamar a entes malos, ¿no? Bueno, o
¿qué será? Ay, no, no sé cómo decirlo, el chamuquín. Ok. Quiero proponerles que lo oculto es aquello que Dios no ha revelado. Lo oculto es aquello que Dios no ha sacado a la luz. Bueno, si le pidiéramos a nuestro Dios que Él mismo nos dijera algo sobre esto, ¿sí? Podríamos pensar en Deuteronomio 29:29. Ok, Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Qué son las cosas secretas? Las cosas secretas son aquellas que Dios sigue manteniendo en lo oculto. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué cosas son las que Dios no quiere que nosotros sepamos? ¿Qué cosas son las que Dios no quiere a las que tú tengas acceso? O sea, cosas que son sucias, prohibidas, ¿o cuáles cosas? Bueno, primeramente tendríamos que entender una cuestión, ¿sí? Que hay cosas que, aunque Dios no las haya revelado, Dios sí quisiera mostrártelas, ¿sí? Pero la única condición es que se las pidas a Él. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y, ¿qué dice la palabra siguiente? Ocultas que tú no conoces. Y Dios dice: ¿quieres saber algo? Pregúntame y yo te diré. Pero ocultismo es querer conocer, es querer entender, es querer tener acceso a cosas que Dios no te las ha querido revelar. Pregunta: ¿el sexo es malo? ¿Alguien me podría decir sí o no? Bueno, si el sexo no es malo, entonces enseñemos las cuestiones sexuales a los niños desde los 8 o 9 años de edad. Y entonces diría: ¿a qué edad una persona debería de saber y entender lo que implica el sexo? En los libros de educación sexual de España empezaron a meter los temas de sexualidad más o menos desde los 9 años de edad, ¿sí? Donde le podían decir a un niño entonces de qué manera poder tener sexo anal para que fuera posible. Y ya les enseñaban entonces de lubricantes y ya les enseñaban, y tú dices, a los 9 años de edad, sí, es que ellos ya deben ir definiendo su identidad sexual, y tú dices, creo que eso está fuera de tiempo. Todas las cosas tienen su tiempo, todo lo que está debajo del cielo tiene su hora. Y hay cosas que Dios quiere mantenerlas ocultas de tu vida hasta que sea el momento en donde tú debas de conocerlas, y entonces tú puedes decir, ¿es correcto o no es correcto? ¿Es mi tiempo o no es mi tiempo? Y entonces, cuando un muchachito de 8 o 9 años, tú ya desde ese momento, tú le empiezas a dar información que en ese momento no está en la condición, en la madurez de poderla captar, de saber si es correcta, de saber si es la forma, de saber si es el tiempo, de saber si es el propósito de Dios, lo que haces es distorsionas la imagen de Dios en la vida de la persona. Lo oculto entonces termina destruyendo la imagen de Dios en el hombre. Lo oculto hace que la persona camine en una dirección en donde Dios no quiere que en ese momento lo conozca. ¿Dónde comienza lo oculto en la Biblia? Lo oculto comienza desde el momento en que Dios le dice al hombre, y estoy en Génesis 2:16, cuando Dios le dice al hombre, ¿sí? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente
morirás. Ahora, el asunto es, ¿Dios es malo al poner un árbol que es maldito en medio del huerto? Pues permítanme decir que Dios no hizo ninguna cosa mala hasta ese momento. Todo lo que Dios había hecho era sobremanera bueno. Y entonces, ¿cuál era el problema? El problema es tiempos. Cuando nosotros vemos entonces que viene la serpiente, y la serpiente en Génesis capítulo 3, en el verso 1, le empieza a decir, con que Dios ha dicho no coman, ¿sí?, de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, no, dijo Dios, no coman de él ni le toquen para que no mueran. Entonces la serpiente le dice a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Noten ustedes cómo la invitación de la serpiente, es decir, ve, métete, trae a ti el conocimiento, la revelación de esto que en este momento Dios mantiene en lo oculto. Y entonces la serpiente lo que está diciendo es, mira, Dios no es bueno, porque si fuera bueno, no te ocultaría cosas. Dios no es bueno, porque si fuera bueno, no te negaría cosas. Dios no es bueno, porque si fuera bueno, no te impediría que hicieras cosas. Entonces, meterte en el ocultismo es meterte en las áreas en donde Dios dice, no quiero que lo hagas. Y hay dos áreas en donde Dios pone límites para que no camines si no es el tiempo, si no es el momento de tu proceso, de tu madurez. La primera área tiene que ver con el conocer. ¿Saben ustedes que hay cosas que Dios no quiere que tú conozcas antes de tiempo? Decíamos en Jeremías 33:3, Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, pregúntame. Ahora, tú me puedes preguntar y yo te puedo enseñar, ¿sí? Si es el momento que conozcas, si es el momento que entiendas, si es el momento que sepas, yo te puedo enseñar. Pero ¿cuál es el asunto? El asunto está que hay cosas que seguramente te diré, no lo hagas, no lo muestres, no es el momento. Tenemos que entender entonces que no es un asunto de maldad cuando Dios le dice a un ser humano, ahorita no es el momento. Por ejemplo, en Daniel capítulo 12, estamos ya en el último capítulo de Daniel, en el verso 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, noten ustedes, ¿qué dice aquí? Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, no es el tiempo, no es el momento para que entonces tú les muestres a los demás estas cosas. Llegará el momento en donde estén listos, llegará el momento en donde las condiciones sean las adecuadas y yo se las revelaré a quien se las deba de revelar. Pero por lo pronto, lo que yo te enseñé a ti, no se lo digas a los demás. ¿Sí? Entonces, buscar el conocimiento, pero sin la revelación,
del Espíritu Santo nos lleva a una situación de conflicto. ¿Cuál es esa situación de conflicto? Pues es que el conocimiento sin la perspectiva de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios quiere mostrar, se convierte en un asunto destructivo. ¿Sí? Veamos cómo lo dice el apóstol Pablo. En 2 Corintios capítulo 3, verso 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Noten ustedes las frases finales, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Cuál es el problema de la búsqueda del conocimiento sin la revelación del espíritu? Que curiosamente entonces, aunque la palabra tenga el carisma de pensar que es una palabra revelada, porque suena a ser una palabra de Dios, en realidad está manifestando ocultismo, porque lo que está manifestando es una intención que no nos lleva a la luz de Dios, al amor de Dios, a la plenitud de Dios. Nos lleva a la destrucción del propósito de Dios. Y me va a decir, pastor, pero eso que estás diciendo, ¿cómo es posible? Si la Biblia es la palabra de Dios. Sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero hay quienes usan aún la misma palabra, no para construir el propósito de Dios, sino para destruir el propósito de Dios. Yo sé que ustedes están pensando, eso no puede ser. Bueno, déjenme se los muestro entonces con la palabra misma. En Mateo capítulo 4, en el verso 5, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para enfrentarse con el enemigo. Son las famosas 3 tentaciones que Satanás pone a Jesús. Y en el verso 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Noten ustedes, Satanás citando la Biblia, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo entonces es el uso incorrecto, el uso perverso de la palabra. Un conocimiento que no es de Dios, un conocimiento que es de lo oculto. Aunque se está tomando los versículos de la palabra, pero se están llevando en una perspectiva que atenta, que ofende, que se opone a la presencia de Dios, al propósito de Dios. Y entonces, eso es abominación. Eso es algo abominable contra Dios. Y entonces decía, bueno, ¿y qué es abominación entonces? ¿Sí? Para los hebreos, cuando lo leíamos hace un momento nosotros, allá en Deuteronomio 18, la palabra abominable es la palabra toevá. Toevá, que viene de la palabra tav, es detestar. Y entonces, cuando nosotros decimos toevá, lo que estamos diciendo es algo que es detestable, que es repugnante, asqueroso,
que causa desagrado. ¿Sí? Y entonces, la palabra toeva nos está diciendo algo que nosotros necesitamos rescatarlo desde el concepto de la vida, de lo vivencial. Muy bien. Ahorita voy a seguir con esto. Pregunto, hasta el momento, ¿va quedando claro lo que voy diciendo? Sí, pastor. Sí, gracias, Isabel. Sí. ¿Va quedando claro? Esto es como cuando estoy dando clases de matemáticas, necesito saber Sí, pastor. que el proceso va bien, porque luego nos metemos en conflictos. Entonces, 2 personas ya, ¿hay un tercero más que pueda decir, va quedando claro? Sí. Ok, gracias. Pastor. Muy bien, entonces, la palabra abominable, que perdió sentido a lo largo de nuestro crecimiento, nos empieza a mostrar algo y nos empieza a mostrar que abominable, decíamos, es algo que podíamos verlo desde lo oculto. Eso fue lo que nos mostraba Deuteronomio capítulo 18, ¿sí? Cosas que eran abominables y eran cosas que tenían que ver con el ocultismo. La segunda cosa que es abominable, una era el conocimiento no dado por Dios y la otra es la búsqueda del poder no dado por Dios. Controlar a otra persona. Cuando nosotros hablamos de brujería, hablamos de hechicería, de lo que estamos hablando es de un asunto de control. Lo voy a volver a decir. Brujería, hechicería, es un asunto de control sobre alguien más. Y para controlarlo, entonces, usamos ya sea las cosas naturales o las cosas espirituales. Ahora, es importante que ustedes entiendan que Dios en ningún momento le dio al ser humano la autoridad para controlar a otro ser humano. Dios no le dio al ser humano el señorío sobre el ser humano. Dios le dio al ser humano el señorío sobre las plantas, sobre los animales, sobre los reinos vivos. ¿Sí? ¿Cuáles eran esos reinos vivos? Entonces ya dijimos plantas, animales, ¿sí? El reino de los hongos, ¿sí? Protista y monera, que estamos hablando a nivel biológico, a nivel microbiológico. El reino aún mineral. Dios le dio al ser humano esa autoridad, ese señorío sobre el mundo que Dios había hecho y que lo había puesto en el huerto de Edén. Pero Dios en ningún momento le dio la autoridad sobre las criaturas espirituales, ni tampoco sobre el ser humano. 7 reinos acabo de mencionar. ¿Sí? Y entonces el ser humano, en el momento en que intenta controlar a otro, se mete en lo oculto, lo que Dios no le trajo a luz, lo que Dios no le dio. Entonces, nosotros pensamos que un hechicero es alguien que va a poner velas y va a poner animales muertos y huesos. Y bueno, no estoy diciendo que eso no lo sea, pero también el hechicero es un manipulador. También el hechicero es alguien que con sus palabras, con sus acciones, está queriendo primero en lo emocional y después en lo espiritual tomar el control de una persona. Y entonces esto es muy delicado, porque resulta que tenemos en el cristianismo gente que en lugar de ser ministro de Dios, actúa desde lo oculto. Y entonces sus prácticas son de hechicería. Adivinaciones cuando tú estás sacando una verdad que no es dada por Dios. Una doctrina donde tú estás mostrando a Dios de una manera que no es la
el corazón de Dios y que tú estás suponiendo que Dios es de una cierta forma, lo que estás haciendo es adivinación. Cuando tú estás profetizando y Dios no te ha dicho, eso es adivinación. Pero cuando tú utilizas esa profecía para controlar a alguien en su comportamiento, eso se llama entonces hechicería. Y eso entonces delante de Dios es reprobable. Esto es tan delicado porque nosotros no lo vemos con el nivel de gravedad que Dios lo ve. Y lo dejamos pasar como cosa pequeña, cuando en realidad esto es algo terriblemente importante para Dios. ¿Sí? Dios nos va a decir, por ejemplo, ¿sí? Deuteronomio 7, 25 y 26, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Entonces, las esculturas de sus dioses, ¿y qué son las esculturas? ¿Qué es la idolatría? Idolatría es dejar que cualquier cosa tome el lugar de Dios y que nosotros rindamos nuestra voluntad a ello, que dejemos que aquello controle nuestra voluntad. ¿Qué es idolatría? Porque alguien dirá, bueno, pues es que idolatría es inclinarse ante los ídolos. Bueno, pues seguramente sí. ¿Pero qué es un ídolo? Un ídolo es algo o alguien al que tú le rindes tu interés, al que tú lo pones en primer lugar, al que determina tu comportamiento, tus intereses, tu conducta. Hay gente que su ídolo es el fútbol y no buscan de Dios porque coincide el mismo tiempo de buscar a Dios con el tiempo de pegarle al balón. Y entonces el fútbol se convierte en su ídolo y son capaces de rendir su tiempo, su dinero, su atención. Están contentos si gana y están tristes si pierde. Y eso es idolatría. Hay quienes su idolatría entonces es las relaciones con personas, con los cuates, con los amigos, con yo no sé. Y es más importante esa relación que tu propia búsqueda con Dios. Es más importante quedar bien con aquella persona. Es más importante ser visto y aceptado por aquella persona. Y eso es idolatría. Hay personas que idolatría son sus vicios. Y prefieren entonces ser alcohólicos, prefieren entonces ser drogadictos, prefieren entonces ser adúlteros. Yo no sé cuál sea el vicio que tú tengas, si es que tienes alguno, pero son más importantes esas prácticas que buscar tener una relación con Dios. O, bueno, yo sé que todas estas cosas que he dicho suenan como aquellos de afuera, pero ¿y qué tal cuando las prácticas que controlan la vida de una persona son, por ejemplo, la amargura, el juicio, la venganza? ¿Y cuánta gente, aún dentro de la iglesia, diciendo que pone a Dios en primer lugar, pone en primer lugar su amargura? Y no permiten que Dios haga cosas en su corazón porque están amargadas por las cosas que sienten que la vida no les permitió tener. Y el problema no es eso, el problema está de que ellas se convierten, todas estas cosas se convierten en la parte central de tu corazón. Cuando una relación de adulterio es más importante que tu relación con Dios, y tú traes esa relación de adulterio a tu casa, a tu vida,
y vives una doble vida porque hacia afuera manifiestas un aparente amor, pero en lo interior ese amor no llega hasta lo profundo del corazón, porque ahí tienes una relación que tú sabes que no es correcta. Y entonces eso te convierte en anatema, o sea, te convierte en alguien que eres rechazado desde el corazón, porque tu misma conciencia te acusa diciéndote que no es correcto lo que tú estás haciendo. Pero tú no puedes decir públicamente, es que soy un cristiano baquetón, no puedes decir públicamente, es que soy un cristiano con doble vida, porque entonces sería rechazado por los demás. ¿Y qué es lo que haces? Curiosamente, en tu corazón vives en lo oculto, no vives en la luz. Vives en las tinieblas de lo que tú estás tratando de ocultar. Y eso entonces se convierte, como decíamos, en una abominación. Si pensara, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 25, en el verso 11 y siguiente, ¿sí? Si algunos riñeren uno contra otro y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de la mano del que le hiere, ¿sí? Y alargando su mano, asiere de sus partes vergonzosas, o sea, se está peleando, tienen al marido ahí, el otro llega y le agarra los testículos, ¿sí? Es lo que está diciendo, y de esa manera entonces lo lastima, lo controla, lo domina. Le dice la ley, le cortarás entonces la mano a aquella que lo agarró de ahí, ¿sí? No la perdonarás. Ah, caray. Oye, pero si le estaban pegando al marido, ¿sí? ¿En qué momento tú tienes derecho a tomar a alguien de sus partes íntimas? Y Dios dice, esa abominación que te metas, que uses la debilidad del otro para acabar con él. El verso 13, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. O sea, cuando vas a hacer negocios y tú vas a comprar, sacas la pesa chica para que entonces te den mucho. Pero cuando tú vas a vender, sacas la pesa grande, entonces, ¿sí? Para que parezca que es mucho más bien. Y dice, cuando tú mueves los pesos de esa manera, tú estás pervirtiendo el derecho del otro. Tú estás abusando, sacando ventaja del otro, ¿sí? Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Y una vez más, ahora no estamos hablando de hechicería, ahora estamos hablando de falta de valores, estamos hablando de una falta de honestidad en las cosas que haces. No, Señor, pues es que no se puede, el que no tranza, no avanza, Señor. Y bueno, pues es que aquí hace falta porque todo mundo te ve chueco y pues si tú no tiras chueco también, pues entonces, pues nunca vas a ganar. Y Dios dice, hacer eso, buscar el momento para aprovecharte del otro, actuar sagazmente como la serpiente, buscando ventaja. Dice, eso es algo reprobable, eso es algo abominable, ¿sí? En Proverbios 6:16 nos dice, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. ¿Qué son ojos altivos? Gente que se siente más que los demás. Gente que siente que por su posición, por su conocimiento, por su dinero, por sus relaciones, es más que el otro. Eso habla de altivez. La lengua mentirosa. Estamos hablando entonces del que para mentir necesitas conocer la verdad. Sí, pero decides no decir la verdad. Decides
usar parte de la verdad y mezclarla con otras cosas para obtener ventaja. Eso es lengua mentirosa, ¿verdad? Las manos derramadoras de sangre inocente, el que se aprovecha del otro, el que se aprovecha de la debilidad, de la fragilidad, el que hace daño sabiendo la condición del otro. Ahora, no dice las manos derramadoras de sangre culpable, no, porque Dios en el Antiguo Testamento obligaba al pueblo a tener que hacer justicia. Sí, pero cuando tú estás abusando del inocente, entonces tú eres injusto. El corazón que maquina pensamientos inicuos, entonces está hablando del perverso que está buscando con toda premeditación, alevosía y ventaja poder causar daño. Una persona que siempre está haciendo bien, que siempre piensa hacer el bien, se le llama benigno. Pero una persona que está buscando hacer daño, causar el mal, se le llama maligno. Y está diciendo entonces las personas de corazones malignos, los pies presurosos para correr al mal. Y está hablando entonces de gente que está desesperada por lastimar a otros, que está desesperada por sacar ventajas sobre otros, que está desesperada por tomar en algún momento la oportunidad de dañar, de sacar provecho para sí. Dice, el testigo falso que habla mentiras. Testigo falso que habla mentiras. Y esto es una cuestión tremenda, porque cuando nosotros hablamos de testigos, estamos hablando de la palabra martus, que en el griego se traduce también para nosotros como mártires. Sí, pero el Señor dijo, y me serán testigos cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuánta gente dice haber conocido a Jesús, pero con sus palabras niega a Jesús? ¿Cuánta gente dice ser hijo de Dios, pero con sus palabras está mostrando la mentira de sus dichos? Y el que siembra discordia entre sus hermanos. ¿Y cuántos cristianos conocemos, tristemente, que la revelación sirve solamente para generar divisiones y fracturas, en lugar de buscar en la revelación traer entendimiento para unir al cuerpo de Cristo? Sembrar discordia es sembrar conflicto. Sembrar discordia es separar. Y nosotros fuimos llamados a la conciliación. Nosotros fuimos llamados a ponernos entonces en medio del conflicto y buscar quitar las causas de la división. Tenemos que evitar ser los que rompan la relación, los que causan discordia. Y noten cómo todas estas cosas ahora ya no tienen que ver con cosas ocultas. Ahora tienen que ver con la relación con las personas. Y entonces, nuestra manera de relacionarnos con la gente puede ser una abominación delante de Dios. Nuestra manera de acercarnos a otros, de hablar con otros, de mostrar la verdad con otros, puede ser digna de alabanza de Dios o puede ser digna de rechazo. Y entonces, en estas cosas que estamos diciendo, nosotros podemos ver, ¿sí?, cómo el corazón de Dios se duele ante la actitud del ser humano. Dice Proverbios 11:20, abominación son a Jehová los perversos de corazón. Abominación son a Jehová los perversos de corazón. La palabra perverso significa los que se salen del camino, los que tuercen el camino. ¿Y cuántas cosas torceremos de nuestro camino en el llamado de Dios?
que en lugar de hacer las cosas a la manera de Dios, las hacemos a nuestra manera y con ello invalidamos el poder y la capacidad de Dios para transformar. Los labios mentirosos son abominación al Señor, dice Proverbios 12:22. Pero aún es abominación algo que muchas veces ni siquiera lo consideramos, ¿sí? Y es aún nuestras prácticas religiosas. Cuando nuestras prácticas religiosas no exaltan a Dios, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Y dice uno, ¿pero cuál es el sacrificio de los impíos? Notemos que no está diciendo los que se sacrifican de decir, bueno, nada más hay una hamburguesa, somos dos, quédatela tú. No, no estamos hablando de ese sacrificio. Estamos hablando que en el contexto bíblico, sacrificio significaba ofrenda a Dios. Y entonces, ¿cómo nuestra ofrenda? ¿Ofrenda es como qué? Nuestra alabanza es ofrenda. Nuestro dar económicamente es ofrenda. Nuestra oración se convierte en ofrenda a Dios. ¿Y cómo nuestra oración puede ser motivo de abominación? Sí, cuando estamos como el fariseo, aquel que decía, te doy gracias, Dios, porque no me hiciste como este pecador inmundo que está por allí. ¿Sí? ¿Cómo nuestra oración puede convertirse en algo que en lugar de agradar a Dios sea abominable? Y entonces yo quisiera irme acercando entonces a la parte final de esto, ¿sí? Noten ustedes, hay cosas que he estado diciendo que suenan terribles, pero no las digo yo. Las dice la palabra. Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, la persona que no tiene un oído atento, dispuesto para escuchar lo que Dios le está hablando, es lo que está diciendo. La oración de la tal persona es abominable. En su corazón duro no se endurece contra las personas, se endurece contra Dios. En Lucas capítulo 10, en el verso 15, dice, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Cuántas cosas hay malas que la gente dice que son buenas? Isaías 5:20 dice, ay de ustedes que a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Lo que está diciendo es cosas que hacemos por apariencia, pero que en el fondo tienen una intención oculta, perversa. Dice, esas cosas son abominación delante de Dios. Ahora, yo quiero entonces ir terminando todo esto, pero quiero hacerlo con un versículo que seguramente algunos de ustedes han escuchado alguna vez. Porque todo esto que he estado diciendo nos está diciendo desde el Antiguo Testamento, llegando en los últimos versículos de Lucas, que decía Lucas 16:15, nos está utilizando la palabra abominación. Pero, ¿y si en lugar de querer traducir la palabra, entendiéramos el hecho? Entendiéramos un momento en donde parece ser que hay algo abominable, aunque no se dice. Y entonces
en Apocalipsis capítulo 3, en el verso 15 y 16, en el mensaje de Apocalipsis a la iglesia de Laodicea, nos va a decir esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿De qué está hablando? Primero está hablando cuando dice, ojalá fueras frío o caliente, ojalá fueras una persona de convicciones firmes, de convicciones fuertes, de convicciones radicales. Ojalá tus convicciones fueran tan claras que fuera predecible lo que vas a hacer. No eres frío ni caliente. Lo que está diciendo, estás en la neutralidad, porque la neutralidad es un espacio de confort, es un espacio de protección, ¿sí? Porque el que está en los extremos, cuando tú dijiste sí y la respuesta era no, pues por supuesto que estás equivocado, ¿sí? Pero si tú dices, bueno, más o menos, y la respuesta es sí, bueno, tú dices, más o menos, sí. Pero si es lo contrario, pues más o menos no. Y entonces estoy en ese punto medio que es cómodo y que ayuda entonces a librarme de conflictos. Pero cuando la cosa es diametralmente opuesta, le llamamos polar. Está en los extremos. Entonces no tienes opción. Si es sí, pues será sí, dijiste, le atiné. Y si es no, entonces dirás, estaba equivocado completamente y no tengo manera de ocultarme en ello. Pero una persona que está en el punto medio es una persona que está en la indiferencia. La palabra indiferencia significa que no encuentras una diferencia en ello. ¿Sí? Da lo mismo. Y entonces, la indiferencia en el verso 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, y cuando está diciendo por cuanto eres tibio, podría estar diciendo por cuanto eres indiferente, te vomitaré de mi boca. Quiero que por favor vean la frase, te vomitaré de mi boca. Y ahora te pregunto, ¿por qué causa alguien vomita algo de su boca? ¿Por qué causa alguien puede vomitar algo de su boca? Miren, yo no soy muy asqueroso. La verdad es que aguanto bastantes cosas y lo que voy a compartir, perdónenme si les suena muy asqueroso, pero necesito poner un ejemplo. Muchas veces mi esposa me hace de cenar algo para que cuando yo termino la clase pueda ir y tomarlo, pero lo cierto es que no soy muy bueno para las cosas calientes. Será que casi toda la vida estudié a destiempos de los demás, entonces siempre estaba comiendo con las cosas pues ya frías o incluso hasta congeladas porque las tenía que sacar hasta del refrigerador o del congelador y me acostumbré a comer la comida en realidad más bien fría. Entonces en una de estas clases que salí de con ustedes, fui y me comí una avena que mi esposa me había hecho. La había dejado abierta para que entonces se enfriara y que al terminar la clase no me quemara cuando la tomara. Mi esposa ya se está riendo, ¿sí? A veces mi esposa le pone pasas a la avena, ¿sí? O le pone cacahuatitos o arándanos, digo, para que sepa más sabrosa, que tenga un cierto sabor. Y en esa ocasión creo que le había puesto alguna de estos frutos secos. Y me estoy comiendo la avena y de repente sentí una pasa muy grande. Bueno, cuando la saco de mi boca, en realidad no era una pasa, era una lagartija que había caído de esas choras güeras, que había caído sobre la avena, pero como la avena estaba caliente, la chora se murió adentro
Y cuando me la como, les puedo decir que fue imposible aguantarme. En ese momento vomité. Entonces, ¿por qué una persona vomita? Porque lo que comió era asqueroso, era repugnante. Repugnante, repulsivo. Entonces, si yo dijera el abominable hombre de las nieves, como dije al principio, pues esa palabra quizá no me suena tanto, pero si dijera asqueroso, repulsivo, asqueroso, repulsivo. Y cuando yo cambié la palabra y la estaba pensando en mi corazón, y entendía entonces en Apocalipsis 3:16 que decía, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque eres repulsivo, eres repugnante, eres asqueroso. Asqueroso. En ese momento, la Biblia tomó y toma una significación distinta. Desde esta perspectiva, entonces, cuando el Señor dice, no hagas estas cosas, porque cuando tú las haces, me das asco. Me das asco. Y cuando algo te da asco, entonces tú ya no quieres estar cerca de aquel o de aquello, porque el asco hace que te alejes. ¿Han notado ustedes en Mateo capítulo 24, en el verso 12? Desde el verso 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa gente se aleja de Dios y Dios se aleja de ellos. Y dice uno, Señor, pero ¿qué pasa allí? Y dice, me da asco. Tú podrías agarrar algo asqueroso y abrazarlo. Tú podrías tener algo asqueroso delante de ti y darle un beso. ¿Y por qué Dios tendría que hacerlo contigo? Si es abominable, si es despreciable lo que hacemos. Yo creo que las palabras necesitamos resignificarlas. Yo creo que las palabras, cuando las entendemos desde el contexto de nuestra vivencia, entonces se vuelven diferentes. Decía entonces que la palabra toeva, que la traducimos como abominable, podríamos traducirla como asqueroso, repugnante. Para entender entonces qué difícil es a Dios poder estar en ese espacio de intimidad con aquello que le lastima en su corazón. Amén. Escucho sus comentarios. Espero que la palabra los haya puesto a reflexionar. ¿Nadie tiene nada que decir?
Buenas noches, pastor. Buenas noches, Luis. Bueno escucharte. Wow, me quedé sin palabras. Está fuerte y lo agarro para mí que sí, verdaderamente es algo increíble lo que nos enseñó y a mí me queda eso. Gracias y no tengo palabras para cómo explicar. Eso es todo. ¿Te motiva, Luis, a buscar un cambio en tu vida? Claro que sí, claro, por eso la aplico a mi vida y por eso digo, me quedo sin palabras porque es la pura verdad, ¿verdad? Entonces le agradezco mucho por esa enseñanza que nos dio. Amén. Gracias, Luis, por tu corazón generoso. Sí, gracias a usted. Recibir la palabra. Amén. Gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Sí. ¿Alguien más? Solamente hubo una persona que recibió en esta noche. Muy bien. Espero que al escucharlo lo puedan meditar profundamente y reciban los demás. Amén. Entonces, nos vemos el domingo, primeramente Dios. Espero que la meditación de esta palabra nos ayude a dejar todo lo abominable. Dios no quiere yetis entre sus hijos, abominables hijos de las nieves. Dios quiere que nuestra oración suba como perfume, como olor fragante, que sea atrayente, que seduzca también su corazón. Las cosas asquerosas, repulsivas, a nadie nos enamoran. Dios los bendiga a todos. Amén. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, gracias. Amén. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.